La Corte Suprema ya dijo el 6 de septiembre pasado que la jueza cesó en sus funciones el día de su cumpleaños. Recién cuando aparezca en el boletín oficial se podrá hablar de que se completó el acto de nombramiento. El único que continúa en su cargo es Imaz. Caso en donde casación, por vía de superintendencia, justificó su permanencia en el cargo porque el Senado estaba deliberando. El decreto salió incluso en febrero del año siguiente, después de que terminó el año parlamentario en que cumplió los 75. Pero la propia Figueroa también podría recurrir al fuero contencioso administrativo para pedir que se la mantenga en su cargo. Pero cerrar era darle la razón a los que decían que la estafadora era yo y yo no me quedé con la plata de nadie. Toda esa pérdida de dinero a alguien se la tenían que reclamar y la cara visible era yo. Dice, ese fue el detonante en el que dije a alguien, tiene que hacer algo. Lo hice por el amor de una empresa por la que vengo peleando hace 15 años. Durante todo este proceso sintió la desprotección y el desamparo de la justicia. Y la deshumanización de la sociedad. 2 atentados en mezquitas de Pakistán. Más de 50 muertos y decenas de heridos hasta el momento. Ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque. 5 de noviembre de 2010. 59 muertos en 2 atentados contra mezquitas en el noroeste. 19 de agosto de 2011. 51 muertos en un atentado suicida en una mezquita en Khyber, limítrofe con Afganistán. 16 de febrero de 2017. 83 muertos en un atentado en un templo sufí en Sindh. 30 de enero de 2023. Fallecen 100 personas y otras 53 son heridas, en su mayoría funcionarios de policía, en un atentado suicida en una mezquita en Peshawar. Taiwán presentó su primer submarino de fabricación nacional en medio de la tensión con China. Agregó que el submarino jugará un papel importante para fortalecer la marina taiwanesa. Entrará en pruebas en el mar el próximo mes y después será entregado a la Marina a finales de 2024. Cheng Wen-lon, presidente del fabricante de submarinos CSBC Corporation, que se especializa en embarcaciones militares, dijo que el proceso de construcción de 7 años hizo que el equipo trabajara las 24 horas del día. Puede perturbar el intento del Ejército Popular de Liberación de rodear y atacar a Taiwán desde el este y el oeste, dijo Jiang, refiriéndose al ejército de China. La alegría, lo normal, lo previsible parecían ser los atributos naturales de esa arquitectura en la que los seres humanos nos solemos sentir protegidos. Pero los perros de los peritos olfatearon rastros de la pequeña en el auto y la coartada cayó. Homenaje en el lugar en el que desapareció la pequeña. AFP. Las cámaras vuelven a registrarlo regresando a la zona de la fiesta a las 3:24. En su versión, el acusado dijo que la había matado involuntariamente, que le había pegado en la cara solo para calmarla, que luego la puso en el baúl de su auto para tirarla ya muerta por ese barranco. Sus cambios de humor, el abuso de la cocaína, la violencia y la infidelidad precipitaron el fin. El ex primer ministro Rubén Bardanian ha sido acusado de financiación del terrorismo y creación de un ejército ilegal, publicidad con más de la mitad de su población huida a Armenia. La autoproclamada República de Nagorno-Karabaj ha anunciado este jueves su disolución. La decisión, condición de Bakú para detener la ofensiva
ha sido incluida en un decreto firmado por el presidente Sambel Shahramanian. La angustia de los que se marcharon. Muchos de los que cruzaron la frontera hacia Armenis marcharon. Expresaban su angustia. Azerbaiyán ha establecido que los armenios que deseen quedarse en Karabaj deberán adoptar la nacionalidad azerí y cumplir las leyes del país. En las calles la conquistamos. En las calles la defendemos. Ningún retroceso contra nuestros derechos. Comillas. Inicia el texto firmado por el colectivo Ni Una Menos. Ese dispositivo de tránsito rodea la Plaza de Mayo y el Congreso. Ejes del recorrido de la movilización de mujeres. El operativo planteó un rectángulo en el que el tránsito estará alterado. La movilización de este jueves 28 de septiembre también incluye consignas en favor de la educación sexual integral, ESI, en las escuelas públicas, y la lucha contra las derechas, el ajuste y el FMI. Este 28 de septiembre, en el Día de la Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, miles de mujeres marchan para defender en Argentina la ley conquistada en 2020. Lois. Sumar. A Feijóo. Comillas. ¿Por qué no admite su derrota? Hemos visto el desprecio con el que se ha referido a la totalidad de las fuerzas de esta Cámara. Sé que usted cree que esto hace que se note menos esta farsa. Usted ha venido a mentir a España. Ha basado toda su investidura en una gran mentira. Que usted no va a ser presidente por sus principios. Usted ha dicho que no quería ser presidente a costa de la dignidad de su país. ¿Por qué no admite su derrota? Comillas. Afirma al subirse al estrado. Los responsables del Parque Nacional de Northumberland aseguraron que el sicómoro, conocido popularmente como el árbol de Robin Hood, fue derribado deliberadamente durante la noche. Las autoridades están investigando cómo se produjo la tala del emblemático árbol. Reuters. Lee Smith. La escritora británica L.J. Ross estuvo entre las personas que expresaron su aflicción por la tala del árbol. La dirección del Parque Nacional Northumberland pidió al público que no visite el árbol caído, elegido árbol inglés del año en 2016. Reconoció que se puso a llorar cuando un guardabosques del Parque Nacional le informó que el árbol había sido talado. Miles de visitantes cada año recorren el Muro de Adriano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que defendía la frontera noroccidental del Imperio Romano. Cada vez son más los ciudadanos de a pie que creen que un comportamiento adecuado y los fármacos adecuados podrían añadir años, o incluso décadas, a sus vidas, si los últimos esfuerzos por prolongar la vida alcanzan su potencial. Vivir hasta los 100 años podría convertirse en la norma. Llegar a los 120 podría convertirse en una aspiración perfectamente razonable. Hasta ahora, los avances en la prolongación de la vida se han logrado combatiendo las causas de la muerte, sobre todo las enfermedades infecciosas. Uno de ellos es la metformina, cuyo uso está aprobado contra la diabetes de tipo 2. Otro es la rapamicina, un inmunosupresor utilizado en los trasplantes de órganos. Pero se necesitan más, y los gobiernos deberían ayudar a realizarlos.